la pregunta es, ¿por qué razón creemos que Dios debería escucharnos todas las veces que clamamos a Él? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Acaso Dios está obligado a escuchar al ser humano, en pocas palabras? ¿Por qué a veces los seres humanos somos tan exigentes? Es que yo clamé a Dios y no me respondió, me han dicho algunos. Es porque yo chillé, clamé, me tiré y Dios pasó de largo y no me respondió, dicen algunos otros. Reclamamos a Dios, nos quejamos, pero conviene regresar al centro de la pregunta: ¿qué respuesta podemos dar? ¿Por qué Dios debería escucharnos cuando clamamos a Él? Es una buena pregunta y es una pregunta genuina. Si la Biblia nos deja saber en Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Con la palabra de Dios se nos dice que Dios no está obligado. Paremos oreja porque esto no nos gusta a los seres humanos. Pero con la Biblia se nos deja saber de que Dios no está obligado a escucharnos a nosotros, los hombres. ¿Decimos amén? Amén y aus. No está obligado. Y tú dices, ¿por qué la Biblia nos dice el por qué? Porque entre Dios y nosotros ha habido una separación que se llama pecado. No importa de cuál sea tu religión, no importa cuál es mi religión, no importa si hemos matado o no hemos matado, tenemos pecado en nosotros que ha hecho una división entre Dios y nosotros, los seres humanos. Isaías sigue denunciando, toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. En el original dice afectado, descorroído, aquí adentro afectado. Y me llama la atención que la Biblia dice toda, no dice algunos cuantos. No dice los que están en el presidiario, los que están en la cárcel. La Biblia todo lo encerró bajo pecado. Nosotros, ustedes, este pastor y todos los hombres, mi cabeza y tu cabeza está enferma, llamada esa enfermedad el pecado. Lo pensamos, lo concibimos y después lo realizamos. La Biblia sigue denunciando en Juan. Y sabemos, si alguien no lo sabe, entérese y compartamos la noticia. La Biblia dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Hermanos, ya nos sepultó la Biblia. Dios no está obligado a escucharnos, Dios no está obligado a atendernos, Dios no está obligado a decir, heme aquí cuando usted y yo clamamos. En nuestra naturaleza no es así, no está obligado. Entonces, ¿por qué exigimos, seres humanos? ¿Por qué reclamamos tanto y por qué nos quejamos tanto si la Biblia dice estamos totalmente separados de Dios? Ahora, no es todo. Hay unos que cuando les traemos estas noticias todavía se nos enojan. Y todavía se ponen bravos y me dicen, no me juzgues, yo no he matado a nadie, yo no he cometido adulterio, etcétera, etcétera, tratando de poner nuestra propia justicia delante de Dios, y eso no trabaja así y eso no sirve. Aunque usted y yo tal vez nunca hemos matado, les garantizo, hemos quebrado otros mandamientos de la ley de Dios, y somos honestos al decir amén, amén. El pecado no solamente es meter las manos en sangre, el pecado es desobedecer a Dios. Acá, maldecir y otros pecados. Si no, lee los 10 mandamientos y te vas a dar cuenta que tú y yo hemos pecado. La gente, muchos se tratan de excusar diciendo yo no he cometido pecado. Pero la Escritura vuelve a denunciar, por tanto, Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, gracias a Eva. Pero la Biblia sigue denunciando, y por ese pecado entró la muerte, gracias a Adán, repito, gracias a Eva. Así la muerte pasó a todos los hombres, además porque todos hemos pecado. O sea que no solamente fue Adán el que regó el tepache y Eva. Es fácil echarle la culpa, gracias a Adán, gracias a Eva, y ahora tenemos las consecuencias. Bueno, esa es una parte. Ellos pecaron, pero aparte la Biblia denuncia, ¿y qué de ti, Edgar? No creas que tú tienes la mente limpia, el corazón limpio. Soy pecador, no importa mi religión, no importa mi tradición. La Biblia testifica que estoy bajo pecado, que tengo problemas delante de la justicia de Dios. Dice la Escritura, en ese tiempo, el tiempo pasado, también todos nosotros vivíamos como ellos, los hombres del mundo, los hombres sin Cristo, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Tú los conoces, yo los conozco, todo mundo los conoce. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Yo digo amén a eso. ¿Cómo sabe la Biblia mi corazón? Bueno, el Espíritu Santo sabe todas las cosas. Y como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Es que allá afuera se nos dice es que todos somos hijos de Dios. Mi compadre es hijo de Dios, fulano es hijo de Dios. Allá afuera todos creemos que somos hijos de Dios porque Dios nos creó.
Cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta que estamos equivocados. Todos somos creación de Dios, y si sabes lo que somos realmente por ser pecadores, somos hijos de ira. En otras palabras, por naturaleza somos el objeto de la ira de Dios. Significa con ello la Biblia que una persona al morir en sus pecados y delitos, Dios le debe a esa persona su justicia, que es el castigo por el pecado. Esto es serio. Todas las personas estamos en ese problema. Somos el objeto de la ira de Dios. En pocas palabras, significa el infierno para cualquier persona que muere ahorita en sus delitos. Pero la Biblia es maravillosa, dice el 4. Pero Dios cambia la historia. Ahí va toda la humanidad destinada al pecado, destinada a la muerte eterna, destinada a recibir la ira de Dios. Pero interviene Dios y cambia la historia cuando dice: Dios es rico en misericordia y por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia habéis sido salvos o salvados. Respondemos la pregunta: ¿por qué Dios puede o debe contestar a nuestras oraciones, clamores y peticiones? No por nuestra justicia, no porque soy bueno, eres bueno, no por tu religión, nada. Si Dios nos contesta, si Dios nos salva, si Dios se acerca a nosotros, la Biblia nos dice por qué. Porque Dios es rico en misericordia, y decimos todos: alabado sea el nombre del Señor. Nadie le va a ganar al Señor en misericordia, compadre. Por gracia y misericordia, Dios nos escucha, Dios nos salva, y Dios mandó al Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados, y esa es una buena introducción. Habiendo escuchado eso, podemos ir directamente a Hebreos, donde estamos. Por lo tanto, dice el 4, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. Explicamos, ¿qué es eso de sumo sacerdote? Y como somos hispanos, todos los que estamos aquí, crecimos en una cultura donde le llamamos sacerdote a un hombre vestido de negro o de blanco. Un hombre que la gente le confesaba los pecados. Eso en nuestra cultura entendemos que es sacerdote. Pero en los parámetros de la palabra de Dios, eso no es un sacerdote. Eso es una costumbre de Roma. Determinados hombres de cualquier raza, de cualquier apellido, dicen: siento el llamado al celibato, no se casan, y otras costumbres medio raras. Y en la tradición se le llama sacerdote. Pero vamos a ver conforme a la Biblia que el sacerdocio de Dios nada tiene que ver con las costumbres de Roma, con esos hombres que estás viendo ahí en pantalla. El sacerdocio de la Biblia nada tiene que ver con esas costumbres paganas de Roma, porque los sacerdotes de la Biblia se casaban en el Antiguo Testamento, tenían hijos. Aarón tenía sus hijos, Eleazar y tal. Todos ellos se casaron, a diferencia de los de Roma, que no se casan. Los sacerdotes de la Biblia eran judíos todos tenían que ser judíos y de la tribu de Leví. Los sacerdotes de Roma, de acuerdo a la tradición, algunos son mexicanos, guatemaltecos, italianos, y de tutti frutti, hermanos, y no son judíos, menos de la tribu de Leví. Los judíos de la Biblia no practicaban idolatría. En cambio, los sacerdotes de Roma le oran a todo, a María, a los santos, a las imágenes, menos, como debe de ser, al único Dios verdadero y bendito. Hay una grande diferencia en todo esto. Los sacerdotes de la Biblia servían en un solo templo en Jerusalén. Un solo templo en Jerusalén. Los sacerdotes de la tradición romana sirven en todo el mundo, entre comillas, en muchos templos, en muchos altares, en muchas imágenes, pero no al Dios verdadero. Vamos a ver que el sumo sacerdote, de acuerdo a la Biblia, era el más alto dignatario religioso de Israel. La palabra lo deja saber. Sumo quiere decir alto, la cabeza. Un sacerdote que estaba encima de todos los demás sacerdotes, y vamos a ver por qué. Capítulo 5 explica, dice: todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres judíos, allá de la tribu de Leví. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo. Chequemos, el sumo sacerdote representa a su pueblo delante de Dios. Y además ofrece dones y sacrificios por los pecados. Ese es el oficio de un sumo sacerdote y lo estamos viendo en pantalla. Uno representaba toda la nación delante del Señor. Cuando el sumo sacerdote se presentaba en el tabernáculo, literalmente un solo hombre estaba representando a todos los millones de judíos, literalmente. Y no se presentaba con las manos vacías,
Venía el sumo sacerdote trayendo dones, ofrendas y sacrificios, y ahorita vamos a ver por qué era necesario, y lo presentaba delante del Señor Dios Todopoderoso. Sabemos por la Biblia que la función más importante del sumo sacerdote era que una vez al año, Yom Kippur se le llama, era el día, la fecha de la expiación de todos los pecados del pueblo. Y vamos al Antiguo Testamento para que entendamos mejor esto. Amigos, este era el tabernáculo. Sabemos por Éxodo 25 que Dios constituyó levantar el tabernáculo. Bueno, eran muchos los materiales que constituían el tabernáculo con el diseño, con la función de estarse moviendo de un lugar a otro. No era un templo de ladrillo estable. Ellos estaban en el peregrinaje en el desierto, 40 años en el desierto, entonces el tabernáculo tenía que ser movible, una tienda movible en el desierto. Ahora bien, sabemos por la Escritura que Dios dio las instrucciones que el tabernáculo tenía que estar siempre en el centro de todas las tribus de Israel. Y esto es algo simbólico. Dios no quiere estar al último. Dios no quiere estar olvidado y rezagado de entre su pueblo. No, Dios quiere siempre estar en medio de nosotros, en medio de la atención de la nación. Dios quiere ser el centro de nuestros negocios y el centro de nuestra atención. ¿Y cuántos decimos amén? Yo digo amén. La iglesia para algunos es lo último. Las cosas del Señor, ay, si tengo tiempo, si me acuerdo, ay, si se me da la gana. No así en el Antiguo Testamento. Dios tenía que ser el centro de toda su vida, de su adoración, de sus prioridades. Y además vemos que había santidad de Dios. Es decir, aunque el tabernáculo estaba en el centro del pueblo, había una barda de separación entre el pueblo. De tal manera que los chiquillos y los hermanos no podían entrar al tabernáculo cuando ellos querían. Significa esto, santidad de Dios nos separa de la presencia del Señor. Interesante, dice Levítico 16:11. Y hará traer Aarón, el sumo sacerdote, el becerro, que era para expiación suya, y hará reconciliación. Chequemos el dato, porque aquí está el contraste. El sumo sacerdote era un hombre débil, pecador. Aunque es sumo sacerdote, tenía necesidad de presentar ofrenda por su propio pecado. Y Dios le dijo, mira, tú vas a sacrificar un becerro. Y vas a traer ese becerro, lo vas a degollar, y de esa manera harás expiación por ti, y harás reconciliación por ti y por tu casa. Toda la familia sacerdotal necesitaban de la sangre del becerro para el perdón de sus pecados. Y lo van a degollar en expiación el becerro que es suyo. Amigos y hermanos, el sumo sacerdote que estamos estudiando aquí era un hombre pecador y débil. Era un hombre que tenía que presentar la sangre de un becerro. La muerte de una víctima inocente era necesaria. Chequemos qué culpa tenía el becerro. Ninguna. Pero recordemos que la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Gracias. No vas a morir tú, Aarón. No va a morir tu familia tampoco. Va a morir una víctima inocente y vas a derramar su sangre en causa o por causa tuya. Es un dibujo, pero aquí tenemos la entrada. Este muro de separación, decía el pueblo, está fuera de mi santidad. Es la entrada, y cuando uno venía, los sacerdotes entraban, lo primero que había entre la entrada y el santuario era el altar de bronce. Que la Biblia explica cuál era la labor del altar de bronce. Lo primero que tenemos que tener en mente para llegar al santuario es este altar, que significa la necesidad de sacrificio. Una víctima tiene que morir. No podemos entrar hasta la presencia de Dios sin la víctima y sin la sangre de la víctima. Esto no era un trabajo fácil. Cuando tú cortas el cuello, salpica la sangre. El sacerdote se ensuciaba sus manos y no puede llegar todo sucio. Colectaban la sangre ahorita vamos a ver, en un lugar, en un utensilio, pero él tenía que lavarse inmediatamente en el lavacro. Y después de haberse lavado en el lavacro, podía entonces entrar al santuario. Ese dibujo que vemos en pantalla nos muestra 4 cosas. Primero, una barda de separación. Dios está separado del pecador. Número 2, al entrar lo primero que encontramos es el altar, que significa muerte por el pecado. 3, un lavacro, que significa que el sacerdote debe de limpiarse después del sacrificio. Y 4, el sacerdote por fin podía entrar al santuario. Ahora vamos a ver, este es el lugar donde se efectuaban los sacrificios, los holocaustos.
subían por aquí los levitas y sacerdotes, y sobre este lugar sacrificaban a la víctima, la degollaban, derramaban la sangre, colectaban la sangre en un utensilio y después quemaban las grosuras con fuego. Y de esa manera nosotros podemos entender, amigos y hermanos, que en el Nuevo Testamento Cristo Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. De la misma manera que en el Antiguo Testamento era necesario sacrificar un animalito, de la misma manera en el Nuevo Testamento Cristo Jesús, Juan 1:29, es el Cordero de Dios que llegó a ese altar para el beneficio de todos nosotros. Una vez que entraban dentro del tabernáculo, encontraban ahora estos otros muebles que estás viendo aquí. Primero, una mesita, donde colocaban 12 panes. Esos panes son conocidos como los panes de la proposición. Esos panes representan al pueblo de Israel. Un pan representa a cada tribu. 12 panes representan a las 12 tribus de Israel. Significa, en pocas palabras, que el pueblo de Dios siempre estaba en la mente de Dios. Dios nunca se olvida de su pueblo, estaba ahí como testimonio, he hecho un pacto con mi pueblo judío y siempre estarán en mi presencia. Es lo que significaba esa mesa que está ahí. Enseguida tenemos el candelero, que ves aquí, la lámpara con los 7 brazos. Es un instrumento que daba luz a todo el santuario. El sacerdote y los levitas tenían que poner el aceite en las campanillas y vigilar que estaba prendida esa lámpara. En un sentido simbólico, esa lámpara representa la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, dentro de ese lugar también tenemos, lo vas a ver aquí, es este altar que se llama el altar del incienso. Ahí había fuego, ahí había carbones encendidos, que eran mezclados con especies aromáticas. El sacerdote traía este utensilio con especies. Entonces tomaba del carbón encendido y quemaba las especies aromáticas y daba un olor fragante dentro de todo el tabernáculo. De tal manera, amigos y hermanos, que el sacerdote, al entrar al tabernáculo, no olía a pies, no olía a queso podrido, no olía a nada descompuesto, olía a hermosa fragancia en la presencia de Dios. Y eso es algo interesante, explicamos todavía. Mira, aparte de todo ello, nos damos cuenta de otro mueble, el más importante, aquí. Este es el arca del pacto, el propiciatorio. Esto se llama the mercy seat en inglés, que se llama, en otras palabras, el trono de la gracia. Era un arca, el arca del pacto, toda recubierta de oro, y aquí en medio, donde estaban los 2 querubines, había una plancha de oro puro. Y en esa plancha de oro puro es donde el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, cruzaba este velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Solo una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba a este lugar. Los comentaristas sugieren y han puesto a calcular cuánto era tan espeso ese velo, y escuchemos, se ha calculado que tenía un espesor de 4 pies, 4 pies de espesor. ¿Podemos imaginarnos? No era cualquier cosa. Entonces, con todo esto el Espíritu Santo nos está abriendo los ojos. Pero una vez que el sacerdote puede entrar, va a entrar hasta el santo lugar, lugar santísimo, a ofrecer sangre, y la Biblia lo va a describir de esta manera interesantísima. Dice Levíticos 16, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, aquí está el incensario, aquí está el altar, lleno de brasas de fuego, y en sus puños llenos de perfume aromático molido. Y lo llevará, el perfume con la brasa del fuego, lo llevará, dice, detrás del velo. Amigos, es cuando el sacerdote tiene que cruzar del velo. Sí hay hombres que podían morir al tocar esta arca, pero al sumo sacerdote Dios lo protegió de una manera interesante, para que no cayera muerto al entrar al lugar santísimo, al pasar por este velo. Se le dijo en el versículo 13, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, chequemos, y la nube, el fuego producía una nube, pero una nube de perfume cubrirá el propiciatorio, que significa el mercy seat. Aquí subía la nube con ese perfume aromático, y de esta manera, dice, cubrirá el arca del testimonio para que no muera. Si el sumo sacerdote no llevaba esa
ese fuego y esas especies para producir esa nube, amigos y hermanos, inmediatamente el sumo sacerdote hubiera muerto porque está literalmente enfrente a la presencia de Dios. Entonces, para evitar la muerte del sumo sacerdote, Dios levantó una nube de perfume aromático, una nube que este hombre no podía ver exactamente bien el arca. Todo se veía ennublado, y eso era la protección para que el sumo sacerdote no muriese. Encuentro en Isaías 6:1, dice: en el año que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Chequemos, eso es el cielo. Y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Chequemos, amigos y hermanos, aún los ángeles que nunca han pecado, aún los serafines que son seres gloriosos, se cubren con 2 alas, cubren su rostro para no ver la majestad de Dios en las alturas. ¿Nos damos cuenta de ello? Dios es un Dios glorioso, amén, increíble, lo es. Su santidad brilla con un brillo que produce muerte al pecador. En fin, dice el versículo 14, tomará luego de la sangre del becerro. Ya está protegido el sumo sacerdote. Esa nube de la presencia de Dios lo protege de la gloria de Dios, y por eso no va a morir. Entonces, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, como está aquí, y esparcirá su dedo 7 veces en aquella sangre. Amigos hermanos, ¿cuál es lo importante a renotar aquí? Lo siguiente: el sumo sacerdote humano, físico, pecador, necesitaba expiar primero sus pecados a través de esa sangre para después poder presentar las ofrendas del pecado del pueblo. En pocas palabras, esta era el arca del pacto, y aquí donde están estos 2 ángeles dibujados o formados en escultura, en medio estaba el propiciatorio, el mercy seat, donde se ponía la sangre, y esa sangre cubría, chequemos esta palabra, cubría momentáneamente los pecados, pero no los borraba, los cubría. Y después, cuando se quitaba la sangre, al otro año tenían que poner otra nueva sangre y otra nueva sangre, y los cubría temporalmente, pero no podía borrar los pecados de la presencia de Dios. Dice el 15, después degollará al macho cabrío, y ahora el sacerdote sale del lugar santísimo, regresa al altar de bronce a hacer otro sacrificio. El primero la becerra por él y por su familia, y ahora va a sacrificar un macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo otra vez, adentro al lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Amigos, ahora esta ofrenda, el cordero, era por los pecados del pueblo, el becerro por el pecado del sacerdote, pero el cordero por el pecado del pueblo. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Ahora bien, hermanos, esto también es interesante. Cuando se hizo la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo atrás del velo. El mandamiento dice: los hombres, levitas y sacerdotes tienen que salir del templo. ¿Sabes por qué tenían que salir? Porque nos está mostrando la Biblia, la sola presencia de un hombre, la sola presencia de un sacerdote y un levita, la sola presencia de ustedes y de mí delante de la presencia de Dios, estamos ya manchados por el pecado, contaminamos el pecado. No sé si me explico, lo voy a decir con otras palabras, con todo respeto. Edgar Marañón, cuando camina delante de un Dios santo y bendito, si este lugar estuviera santificado por la presencia de Dios, literalmente, cuando entra el Edgar Marañón, ya ensució el lugar por mi misma presencia en ese lugar. Lo que está diciendo aquí. Nos está mostrando la Biblia, nos está abriendo los ojos de que los seres humanos contaminamos con el pecado, como es que una radiación del pecado en cada uno de nosotros. Y cuando se limpió el templo, si un hombre se mete en ese mero momento, se contamina el templo otra vez por todo el pecado que nosotros representamos. Interesante. Cuando se hizo la limpieza del templo, entonces después entraban los hombres, ya cuando se había hecho la limpieza del templo a través de la sangre en el propiciatorio. Ahora bien, después el sacerdote, dice el versículo 20, salía
Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, otro. El primero estaba muerto, este está vivo. Se llama Azazel. Y el 21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. Interesante. Esto se llama imposición de manos. La idea es que vamos a transmitir sobre esta víctima todos mis pecados, los transmito sobre esta víctima. De mí se va sobre este otro macho cabrío. Y dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Imagínate el sumo sacerdote. Todos los borrachos, los adúlteros, todos los pecados los confesaban sobre aquella víctima, todas sus rebeliones, todos sus pecados, y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, los enviará, a ese macho cabrío lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Y aquel macho cabrío llevará así todas las iniquidades de ellos a una tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Amigos, ¿sabes qué significa eso? Significa que después de haber pagado por los pecados del pueblo con el sacrificio, con el holocausto, significa que Dios entonces de nuestros pecados los manda muy lejos de nosotros y nunca más se acuerda de nuestros pecados. ¿Decimos amén eso? ¡Amén! Entonces el cuadro de la redención nos perdona, nos lava, y después todos nuestros pecados confesados, checamos lo que dice la Biblia, tenía que ser confesado el pecado. Una vez que ha sido confesado el pecado, se iba sobre ese macho cabrío al desierto. En el desierto moría, nunca más era encontrado, y nunca más con ello, significa la Biblia, nuestros pecados eran vueltos a ser recordados por Dios. Miqueas lo dice así, 7:19 de Miqueas, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo más profundo del mar, echará todos nuestros pecados. Amigos, qué dicha es ver esto en la Biblia. Dios a los pecados míos y los pecados tuyos los ha puesto en lo más profundo del mar. Antiguo Testamento los enviaba en el desierto para nunca más acordarse de todo ello. Ahora, eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento esta es la aplicación. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. Contraste. Ok, el sumo sacerdote de los hombres era finito, era pecador, era un hombre débil, tenía que presentar ofrendas por su propio pecado. No nos conviene ese sumo sacerdote. El autor nos presenta a Jesús. El Hijo de Dios, el gran sumo sacerdote, ha atravesado no el velo del templo, sino Jesucristo atravesó los cielos, primero, segundo, hasta llegar al tercer cielo donde está Dios el Padre. Él atravesó los cielos para representarte a ti, representarme a mí y representar a todos los creyentes. Cristo nos representa delante de la misma justicia de Dios el Padre, y esas son buenas noticias. De tal manera que Dios el Padre Dios a nosotros nos ve a través del lente de Cristo. Dios nos ve a través de la justicia de Cristo. Dios nos ve a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Y de esa manera se nos da la exhortación. Si Cristo atravesó los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Este versículo nos llama la atención en 3 cosas que son de gran interés. Número 1, el verdadero sumo sacerdote es perfecto, no tuvo que presentar ofrendas por sí mismo. Interesante. 2, Él traspasó no el velo terrenal, repito, sino los cielos, para llegar a presentarse delante de Dios el Padre, y de esa manera Cristo no cubrió su rostro. No es como los ángeles que tienen que cubrir su rostro, o como Moisés que puso un velo delante de la gloria de Dios. Nada. Cristo con el rostro descubierto se presenta al Padre porque Él es la santidad de Dios, es la misma gloria del Padre, y Él nos representa a nosotros. Y de esa manera tenemos paz en el propiciatorio, en el mercy seat, porque de esa manera nosotros somos presentados delante del Padre. Y tengamos paz y tengamos fe en lo que ha hecho por nosotros. Dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Amigos, esto es el final, pero creo lo más poderoso. La Biblia está hablando a creyentes como ustedes y como yo. Seamos honestos, yo soy honesto. ¿Somos creyentes? Amén. ¿Somos perfectos? Muy lejos de ser perfectos. Y aquí la Biblia describe tu situación y mi situación. Ok, necesitamos un sumo sacerdote perfecto como Cristo. Amén. Y la Biblia nos describe a ti y a mí
compadecerse de nuestras debilidades. Aunque, seamos honestos, ninguno de nosotros andamos platicando siempre, mira, tengo esta debilidad y esta debilidad y esta debilidad. ¿A quién de nosotros nos gusta hablar de nuestras debilidades? A nadie, ¿verdad? Se dice que en cierta ocasión había una conferencia de pastores, un retiro de pastores allá, en un lugar, y dijeron los pastores, hey, vamos a ponernos aquí bien sinceros, honestos. Vamos a hacer un círculo y vamos a hablar de nuestras debilidades. ¿Qué les parece? Pues ya que estamos en confianza, dijo el otro, hablemos de las debilidades. Y empieza uno, pues yo quiero dejarles saber que mi debilidad es el dinero. No me pueden dejar a mí solo con la ofrenda porque la agarro y la termino gastando en otras cosas, y esta es mi debilidad. Y el otro, no, pues yo quiero decirles que mi debilidad es el pleito. Donde quiera que ando en la calle, yo pleiteo mucho y eso es mi grande debilidad. Y así cada uno estaba diciendo de sus debilidades, hasta que le llega el tiempo a uno y le dice, ¿y cuál es su debilidad? Dice, pues mi grande debilidad para mí es el chisme. Y ya no aguanto las ganas de salir de aquí para contarles a todo el mundo lo que ustedes andan haciendo y cuáles son sus debilidades. Ay, ay, ay. Dios tenga misericordia. Amigos, muy lejos de ese ejemplo, ustedes y yo tenemos debilidades. Debilidades que a veces ustedes y yo les sugiero esto, seamos honestos de confesar delante de Dios. Esta es mi debilidad, esta es mi pata de palo, en aquello Dios estoy fallando y fallo constantemente. La Biblia dice, tenemos un sumo sacerdote que es misericordioso al entendernos y misericordioso al ayudarnos en esas debilidades. ¿Cuántos de nos frustramos? Porque decepcionamos al vecino, nos decepcionamos a nosotros mismos, pero esta es la confianza que el autor nos escribe, sino que este sumo sacerdote ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros somos tentados, pero subrayen, aunque él sin pecado. ¿Cuál es la idea del Espíritu Santo en este versículo? Interesante. La idea del Espíritu Santo es esta. Si Cristo venció el poder del pecado en su vida, chequemos la iglesia. Él es poderoso y misericordioso para darnos la fuerza a nosotros de poder vencer el pecado en nuestras vidas. ¿Decimos amén eso? ¡Amén! Entonces tenemos que decirle, Señor, tú lo venciste, yo no puedo, te ruego que me ayudes a vencer esto, el vicio, mi debilidad, lo que sea, lo que tengas y lo que yo tenga en mi récord, y creamos que Él es misericordioso para ayudarnos a vencer ese pecado terrible que nos hace la guerra todavía a todos nosotros en estos días. La Escritura dice en el 16, así que, Edgar, Misión Vida y creyentes, acerquémonos. Checa cómo lo dice. Dios no nos quiere lejos, ya lo vimos en el tabernáculo. Dios nos quiere en su presencia. Ya el sacrificio se hizo en el altar de bronce, Cristo murió, ya nos ha lavado por medio de la palabra. Hermanos, no hay excusa para que nosotros no nos acerquemos diariamente a la presencia de Dios. La exhortación es, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, no como el sumo sacerdote del antiguo pacto. Tenía que llevar esos carbones y ese perfume, si no cae muerto en la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento ya no. La Escritura dice, no necesita ser sumo sacerdote. No necesitamos una religión, no necesitamos pastores, no necesitamos papas, no necesitamos una iglesia para que nos conecte a la presencia de Dios. Amigos, ustedes no me necesitan a mí para ustedes entrar a la presencia de Dios. Nada. Cristo nos ha colocado y nos ha llevado a la presencia misma de Dios el Padre. Y cuando decimos amén, amén, gloria a Dios. Ese es el mensaje, ese es el autor. Cuando dice mensaje completo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. ¡Wow! Eso abre los ojos, hermanos. Si usted no necesita ahorita gracia ni ayuda, el día de mañana es otro capítulo. Les garantizo, ustedes y yo vendremos con cargas, con problemas. Me he metido en grandes problemas delante de Dios a veces, pero la Biblia dice, si vienes a su presencia, Él es rico en misericordia y vas a hallar gracia en todo momento, cuando lo necesitamos. Iglesia, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, dice que Dios vino a ese monte y el monte temblaba y humeaba, para que veas lo que es la presencia de Dios. Todo el monte temblaba y humeaba. Y otros textos del Antiguo Testamento dicen que era toda una cordillera donde cayó fuego. Bueno, pasa el Señor, literalmente dice Éxodo 34:5. Y Jehová descendió en la nube otra vez para proteger a Moisés. Si no viene la nube, mata la presencia de Dios a Moisés. Entonces viene la nube, desciende Jehová,
y Jehová estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. Esto es lindo, hermanos. Dios delante de Moisés simplemente descendió Moisés a proclamar mi nombre delante de ti. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, contexto. Entiende esto, Moisés, dice el 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el mensaje que le dio Dios a Moisés. Y ese es el mensaje que Dios nos da a nosotros también en esta preciosa tarde. Amigos, Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Si llego a cometer una falta, Dios no lo quiera, corramos al trono de su gracia y clamemos, digamos: Señor, tú eres rico en misericordia. Ese es el mensaje central de todo el Nuevo Testamento. Los ciegos, los paralíticos, los endemoniados clamaban a Jesús pidiendo misericordia y recibían de Jesús todo un mar de misericordia.